Tal y como lo imaginaba, yo era el único que iba transitando por ese camino. La verdad, sí da miedo la atmósfera que se genera en ese lugar. Te sientes completamente solo en el mundo, y yo sabía perfectamente que era mejor prestar atención a la música que a lo aterrador que se veía todo. A fin de cuentas, solo son unos 15 o 20 minutos los que se hacen para llegar al pueblo. Como a la mitad del trayecto, están unos árboles muy enormes y muy viejos. Son inconfundibles. Faltando unos 100 metros para llegar a esa parte, comencé a escuchar unos sonidos extraños. Parecían ser de un animal. Frecuencia paranormal. Buenas noches a todos. Voy a compartirles una experiencia muy aterradora que viví hace unos años. Es una historia un tanto difícil de creer, pero les aseguro que realmente ocurrió. Espero que alguien en audiencia pueda ayudarme a entender lo que presencié esa madrugada. Soy originario de Mérida, una ciudad ubicada en el estado de Yucatán, el cual es muy rico en cultura, zonas arqueológicas y tradiciones antiguas debido a su herencia maya. Aquellos que no estén familiarizados con nuestras costumbres, permítanme explicarles que en esta región es relativamente común escuchar historias relacionadas con lo paranormal, las cuales están estrechamente ligadas a la cultura maya, sus leyendas y sus mitos. He escuchado relatos sobre encuentros con aluches y otros seres elementales que protegen las selvas y reservas naturales. También testimonios escalofriantes vinculados a las ruinas mayas y los cenotes, los cuales en el pasado fueron utilizados para llevar a cabo sacrificios humanos. También he oído historias sobre aterradores brujos, los cuales tienen la facultad de transformarse en animales o hacer el mal a otros mediante sus hechizos. Sobre las míticas haciendas de Enequén, hay muchos testimonios escalofriantes, pues se dice que se aparecen los espíritus de los esclavos que eran utilizados para hacerlas funcionar. Se cree que las malas vibras y la pesadez que se percibe en el ambiente se debe al sufrimiento que estos experimentaron en vida, el cual dejó su huella imborrable en aquellas zonas. Además, también abundan los relatos sobre criaturas extrañas que deambulan por la selva, el campo y otros sitios remotos donde no hay muchas personas, las cuales a veces se acercan a los pueblos para aterrar a sus habitantes. Y bueno, lo que quiero contarles tiene que ver mucho con esto último. Permítanme ponerlos en contexto. Mi familia materna es originaria de Mazuquil, un pueblo muy pequeño que pertenece al municipio de Tecoo. Está situado a 21 kilómetros al sur de la cabecera municipal, la cual lleva el mismo nombre del municipio. Para llegar a ese lugar, partiendo desde Mérida, debes tomar la carretera principal y en un determinado punto tomar una desviación que súbitamente se convierte en un camino solitario que atraviesa el monte. Cada ciertos kilómetros se cruza con otros caminos, igual de desolados,
los cuales te llevan a pueblitos que se sitúan en medio de la nada. Y Mazukil es precisamente uno de ellos. Estos caminos son tan estrechos que en determinados segmentos muy apenas logra caber un vehículo. Y aparte, suelen estar cubiertos en ambos lados por una vegetación tan espesa que impide la vista a los costados y no dejan espacio para orillarse. Ahí no hay ningún tipo de iluminación, por lo que en la noche se vuelven realmente oscuros. Si no conoces la zona, es muy fácil desorientarse, ya que todos los caminos se parecen y es muy fácil confundirse. Y por si esto fuera poco, al transitar por estos senderos, es común quedarse sin señal. Así que, si por algo te quedas varado en el lugar, es muy difícil que te encuentres con alguien que pueda auxiliarte. Por lo mismo, es que se recomienda no transitar por estos lugares a menos que sea necesario. Y por supuesto, nunca hacerlo de noche. Pero una de las razones por la que no muchos transitan por ahí una vez que el sol se oculta es porque se cuenta que ahí suceden cosas muy extrañas. Ya son varios los que se han llevado un buen susto por hacerlo. Y entre ellos estoy yo. Les cuento. Recuerdo bien que fue a finales de octubre. Era un fin de semana y saliendo de trabajar, ya por la noche, emprendí mi camino para visitar a mis familiares que viven en Mazukil. Iba en mi motocicleta, bastante confiado la verdad, pues esta no suele fallarme. Pasaba ya de la 1 de la mañana y yo iba tranquilo escuchando música y disfrutando del trayecto. Salí de la carretera principal y me adentré en estos caminos solitarios que les mencioné. Todo estaba completamente oscuro. El faro de mi motocicleta era la única luz de la que podía valerme. Al frente, la visibilidad que proporcionaba era bastante buena, y a los lados, las sombras producidas por la vegetación me hacían pensar que había algo moviéndose a la par mía, pero era, quizá, solo mi imaginación. No lo hice más que 1 o 2 veces, pero al mirar atrás no veía casi nada. Sentía como la oscuridad iba devorándolo todo. La luna ayudaba a que hubiera algo de claridad, pero tampoco es que fuera mucha luz que digamos. Tal y como lo imaginaba, yo era el único que iba transitando por ese camino. La verdad, sí da miedo la atmósfera que se genera en ese lugar. Te sientes completamente solo en el mundo, y yo sabía perfectamente que era mejor prestar atención a la música que a lo aterrador que se veía todo. A fin de cuentas, solo son unos 15 o 20 minutos los que se hacen para llegar al pueblo. Como a la mitad del trayecto, están unos árboles muy enormes y muy viejos. Son inconfundibles. Faltando unos 100 metros para llegar a esa parte, comencé a escuchar unos sonidos extraños. Parecían ser de un animal. Primero pensé que se trataba de la música que iba oyendo, pero al tener la impresión de que estos ruidos provenían de mi costado, le bajé completamente el volumen a la música y presté más atención. Estaba por confirmar que esos sonidos en realidad eran parte de la música que sonaba en ese momento, cuando de pronto volví a escucharlos.
Entonces me percaté de ciertos movimientos de la maleza en mi lado derecho. Era como si algo estuviera corriendo en la misma dirección que yo. Algo que evidentemente se desplazaba muy rápido, y por el ruido que producía y por la cantidad de hierba que se movía, supuse que tenía que ser muy enorme. Eso me asustó mucho, pues temí por mi seguridad. No sabía qué clase de animal me estaba siguiendo. Ya estaba por llegar a los árboles enormes, y en ese momento las alarmas se encendieron dentro de mí. Y es que claramente vi que una criatura muy grande y completamente oscura salió de la vegetación y trepó a uno de esos árboles. No pude ver bien qué era, ya que la luz de la moto la iluminó parcialmente. Pero sí distinguí que tenía unas extremidades muy largas y avanzaba en 4 patas. Por un momento pensé en dar la vuelta en U y regresar a la carretera principal, pero calculé que me tomaría varios segundos girarme, y en lo que mi humilde motocicleta Dominar tomaba velocidad, quedaría muy vulnerable y aquella cosa me alcanzaría sin problemas. Así que no me quedó de otra más que seguir avanzando sin detenerme. Aprovechando que estaba en una recta, decidí acelerar para alcanzar la máxima velocidad y tratar de pasar por ahí sin dar tiempo a que esa criatura me atacara. No despegué para nada la mirada de aquel árbol. Sus hojas se estaban moviendo, y no había duda. Aquella cosa estaba ahí arriba. Ya estando más cerca, me di cuenta que ese árbol tenía unas ramas muy grandes que se extendían casi en línea recta y terminaban en el otro extremo del camino. Me imaginé que aquella criatura se posaría en esas ramas y saltaría sobre mí justo cuando pasara por debajo. Traté de hacerme el valiente. Sabía que para pasar por ahí necesitaba mucho valor, pero la verdad, estaba muerto del miedo. La adrenalina y el terror se apoderaron de mí. Aceleré todo lo que pude, contuve la respiración y finalmente pasé por ahí. Les juro que sentí un terrible escalofrío. Sentí una presencia aterradora encima de mí, en aquellas ramas. Les mentiría si les dijera que vi algo, porque la verdad no lo hice. No quise voltear hacia arriba. Seguí avanzando a máxima velocidad y ya cuando me había alejado unos 50 metros, aún asustado, volteé a ver mi espejo retrovisor, pero no alcancé a ver nada. Todo estaba muy oscuro. Cuando regresé mi mirada hacia el frente, vi con toda claridad una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda. Aquella aterradora visión vino acompañada de una fuerte punzada en mi pecho, y es que nunca había visto algo tan macabro como eso. Me refiero a eso como un ser humanoide, porque a pesar de que la luz no era la mejor, sí alcancé a darme cuenta que no se trataba de una persona. Eso definitivamente no era humano. Aquel ser tenía apariencia animal. Las 2 patas sobre las que estaba erguido estaban curveadas. Eran como las de un perro o un carnero, algo así. También alcancé a distinguir que su cabeza tenía 2 grandes prominencias. No lo vi muy bien, pero era algo que parecían ser cuernos. Y como dije, esa cosa cruzó rápidamente de un lado a otro. No pude ver más detalles. Mi faro apenas si alcanzó a iluminarlo. Sintiendo mucho miedo, decidí continuar acelerando a tope y cerrar mis ojos. En ese momento me encomendé a Dios
y pasé por esa parte esperando lo peor. Avancé así por unos cuantos segundos, cerrando mis ojos con todas mis fuerzas y con las manos todas temblorosas. Y al saber que nada malo había pasado, decidí abrirlos. No había nada, ni al frente, ni a los costados. Detrás de mí, la verdad no lo sé. No quise voltear atrás. No sé qué haría si viera que esa cosa estaba siguiéndome. Estaba choqueado por lo que había visto. Sentía muchísimo miedo. Debo confesarles que esto ya es mucho decir. No soy de los que se asustan con cualquier cosa. Soy una persona acostumbrada al campo, pero desde un principio esta experiencia me sobrepasó. Sabía que eso que vi no era algo común. Traté de calmarme, pero no pude hacerlo en ese momento, y no estaba dispuesto a reducir mi velocidad. Sin embargo, poco a poco sentí la vibra más ligera. Me sentí fuera de peligro. Tardé unos 5 minutos en llegar a Mazukil. Llegué a la casa y no quise mencionar nada del tema en ese momento, para no sonar como un loco, ni preocupar a mi familia. Recuerdo muy bien que esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en aquella criatura que vi. A pesar de estar dentro de la casa, me sentía inseguro de solo pensar que estábamos prácticamente en el campo y esa cosa podría estar acechando por ahí. Durante el desayuno, escuché algo que me estremeció. Los adultos mayores hablaban de que últimamente sus gallinas y otros animales de granja amanecían muertos. Algunos de ellos semidevorados por un extraño depredador que en definitiva no podría tratarse de un coyote o algo por el estilo. También las cosechas estaban siendo arrancadas y los perros del pueblo se comportaban de manera extraña. Todos aullaban y ladraban por las madrugadas. Y luego escuché lo más aterrador de todo. Sin que yo dijera nada, una vecina, residente de ahí mismo, contó que ella vio algo muy parecido a lo que yo vi. En estas épocas del año, esto suele andar por aquí. No es la primera vez que pasa. Es una cabra que camina en 2 patas, como si fuera una persona, solo que es más grande. Yo la vi una vez entre la hierba, a espaldas de mi casa. La verdad sí da mucho miedo. Se ve muy fea. Me mató todas mis gallinas. Me causó escalofríos notar la tranquilidad con la que ella explicó todo, como si fuera algo muy normal. He platicado mi experiencia a muchas personas, y más de alguno ha teorizado que eso que yo vi era el Huaychivo, un ser que era temido por los propios mayas y cuya presencia se extiende por todo Yucatán. Es una leyenda muy antigua que dice que esa cabra que camina en 2 patas es en realidad un brujo muy poderoso, quien entregó su cuerpo y alma a deidades oscuras para obtener la habilidad de transformarse en esa horrorosa criatura, la cual es un híbrido de humano y chivo, de tal modo que es capaz de extender su vida por miles de años y expandir exponencialmente sus habilidades al emplear otro tipo de hechizos, los cuales suelen ser empleados para causar el mal.
describen que posee una gran inteligencia, fuerza y voluntad, y que su sola presencia basta para atemorizar a sus víctimas y dejarlos inmóviles. Dicen que su pelaje es de color negro, que sus ojos brillan en color rojo como brasas ardiendo, y que tiene un par de cuernos enormes que sobresalen de su cabeza. La historia relata que el White Chivo se alimenta de gallinas y ganado, y que merodea por los montes y los bosques de todo el estado de Yucatán y zonas aledañas, escondiéndose entre la vegetación y posiblemente en cuevas ocultas. De hecho, algunos piensan que existen varios y no se trata de un solo individuo. No se sabe mucho de ellos, pero según he leído, hay muchos testimonios de personas que han sido atacadas por criaturas similares. Casi siempre, cuando atravesaban el campo de noche. La verdad no sé si se trata de eso, pero me inquieta pensar que muchas cosas encajan con esa leyenda. Pienso que es posible que eso explique lo que tantas personas, incluido yo, hemos visto con nuestros propios ojos. Independientemente de que la leyenda sea cierta, para mí, ese aterrador avistamiento fue una prueba más de que hay cosas que no están en nuestra comprensión. Cosas que suceden en el campo y de que existen criaturas extrañas que deambulan por ahí sin que muchos lo sepan. No sé qué opinen ustedes, pero los mayas fueron conocidos por ser una civilización muy avanzada. Se piensa que ellos tenían el conocimiento de muchas cosas que incluso los científicos contemporáneos son incapaces de comprender. Y el hecho de que entre ellos se hablara de esta clase de criaturas, y peor aún, que ellos les temieran, me da mucho en qué pensar. Quizá la existencia de estos brujos sea toda una realidad y no solo una leyenda. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.